dice que dos o más en tu nombre, Señor, no solo nos ponemos de común acuerdo, sino que presentamos, Señor, no solo este tiempo, hemos presentado nuestra vida, hemos presentado el fruto de labios que ahora tu nombre, hemos presentado el fruto de nuestra labor. Y ahora, Señor, presentamos este tiempo para que tu palabra también, Señor, haga ese efecto en cada uno de nosotros, al recibirla, al atesorarla, Señor, al guardarla, al no dejarla caer a tierra. Se cumpla tu promesa que no regrese vacía. Desde ya, Señor, ponemos este momento para que tu Espíritu Santo obres también convenciendo, seas tú, Señor, consolando, exhortando, edificando, o de acuerdo a la necesidad que se presentes, sea tú manifestándote, Señor, limpiando los ambientes, limpiando todo espíritu contrario al tuyo que quiera estorbar, interrumpir, distraer. Y hoy en el nombre de Jesús no solo ponemos delante de ti nuestra vida, sino todo aquel cansancio lo hemos dejado, aquella carga la hemos dejado, porque, Señor, tú eres nuestro reposo. Y hoy nosotros, Señor, creemos, Señor, que tú estás ya manifestándote y obrando en medio de tu pueblo. Aún las peticiones no han salido de nuestra boca, pero sí de nuestro corazón, y tú ya las sabes porque no son ajenas para ti. Por eso, Señor, nosotros también las presentamos, rogándote en el nombre de Jesús, Señor, por cada una de ellas. Oramos por nuestra hermanita, Señor, que se hizo exámenes generales. Sé tú glorificándote en su vida, Señor, que toda irregularidad, Señor, que todo parte médico contrario, Señor, puedas tú obrar, puedas tú glorificarte, puedas tú manifestarte, Señor, suplicando también, Señor, que en medio de las circunstancias, Señor, oramos por Adrián, Señor, para que todo parte médico, todo cáncer, toda célula que está en desorden, Señor, a tu voz vuelva al orden. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Glorifícate en medio de los tiempos, Señor. Enviamos palabras de sanidad, de bendición, no solo sobre Adrián, sino cada uno de aquellos, Señor, que está pasando por momentos difíciles. Sé tú, Dios, manifestándote, Señor, por cada uno de ellos, y también por tus hijos, Señor, que están en países delicados y difíciles, Señor, donde hay guerra, donde hay maldad. Sé tú en medio de donde aún abunda el pecado, sobreabundará tu gracia, porque tú eres escudo para los que en ti confían. Por eso te lo pedimos desde ya, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Dios es bueno, amén. All the time, God is good. ¿Sabe? Cada vez que vamos, digamos, leyendo parte de la Biblia, yo siempre sé que hay diferentes ángulos que uno puede analizar la palabra. Y yo siempre he leído cuando dice que el pueblo de Israel tenía que subir a las fiestas de las Pascuas, o tenía que llegar a Jerusalén. Y en cierta ocasión dice que José y María llevaban a Jesús como de costumbre. Y definitivamente qué difícil es que algo tan santo, algo tan delicado, algo tan hermoso se convierta en una costumbre. Así como el matrimonio, que después de pelear tanto por esa chica, después de vivir tantas situaciones por estar juntos, se vuelve una costumbre, algo monótono. Y así sucesivamente podría enumerarle. Están disparando, no, pero así sí podrías yo enumerarle muchas situaciones en la vida, o peligros que la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñedos. Hay cosas tan pequeñas que si no le ponemos atención puede destruir realmente una gran familia, un matrimonio y muchas cosas al no ponerles atención.
Pero a veces aún, hermano, en la Biblia, en el Evangelio, podríamos aún vivir un evangelio por obediencia. Porque, digamos, hermanos, miren, por decirle de esta manera, hermanos, el uniforme para los de alabanza hoy va a ser blanco, negro y rojo. Y amén, todos traen el blanco, negro y rojo. Y es algo por obediencia. Y así sucesivamente. Pero el peligro es hacer algo por obediencia, habiendo perdido el deleite. Porque lo podemos hacer porque de plano me toca tocar o porque hoy me toca el privilegio, pero ya no con el deseo de cómo se hace, con aquel deleite, como aquí, digamos, nosotros hermanos ministrando gozo y el que está ministrando gozo bien serio, como que no es nada, como que no es con él. Y entonces definitivamente, hermano, seguimos haciendo, caminando las cosas, pero tal vez el peligro, como le decía, es que ya no lo disfrutamos. A veces yo platico con mi hermana, con mi esposa, y le digo, mira, a mí me gusta a veces ser cerca de ciertos hermanos, porque yo me como un taquito, si quieres solo echo la salsa y le entro. Pero estos hermanitos agarran el taco, la salsita, la salita, se prepara, solo le falta el babero, solo le falta, se acomoda, si le falta algo más, pero se lo prepara, cebollita, el cilantro. Y hermanos, si miran un taco que solo de verlo ya me deleité viéndolo comer, porque disfruta algo que le gusta. Y yo creo que así, hermano, la Biblia siempre nos muestra, hermano, situaciones aún de hombres de Dios que tenían el llamado de Dios, que cumplían su función, pero que ya realmente, hermano, el servicio se les había vuelto una carga. El estar, hermano, cuando la oración aún se vuelve rutina. Porque cuando el Señor les dice, hermano, acerca de la oración de Mateo 6, Él dice, yo no quiero palabras repetitivas. Que la oración que se enseñara del Padre Nuestro no se volviera algo repetitivo, sino que le dieran el sentido a lo que estaban orando. Y así puede pasar que se hace tan rutinario orar que ya no hay un deleite aquello de lo que nosotros siempre pensábamos. Y definitivamente, hermano, no quiero hoy venir con un mensaje que dice, ay, tan acusador. No, sino que es para que nos despertemos. Si en cualquiera de los casos que vamos a hablar hoy nos identificamos. Por ejemplo, hermano, muchas veces vemos este principio tan bello que dice la Biblia. Un salmo de David donde, hermano, él empieza a hablarle a su alma que no se irritara a causa de los malvados, que tuviera confianza en Dios, que confiara, que se hablaba a sí mismo. Él mismo decía, alma mía, no te irrites por los malhechores. Confía en Dios que Él hará. Yo me imagino aquí el diálogo, porque David sabía cómo se sentía. Hoy me siento deprimido, hoy me siento cansado, hoy tal vez vengo desanimado, pero él conocía tanto su alma que él mismo decía, no, confía en Dios, que Dios va realmente a obrar en medio de este momento. Y entonces estos versículos del 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Fíjese que, mire qué versículo tan hermoso, y se lo regalo, se lo comparto. Cuando habla de las peticiones de nuestro corazón, habla de nuestra alma, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, hermano, de nuestras emociones, de todos aquellos sueños que tenemos. Y David nos dice, ¿saben qué? Pongan su delicia. Cuando su delicia sea Dios, es como decir, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Cuando ponemos esa delicia, hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? Si Él es realmente el que hace que todas las cosas sucedan.
Y David estaba en ese momento, hermano, hablando de cómo él le decía aún a su alma: haz el bien en la tierra a pesar de los malhechores y cultiva la fidelidad, porque Dios está en cualquier asunto y Él cumplirá cada deseo. Solo deleítate en Él. No solamente que nos deleitemos en Él, sino que Él se deleite como nosotros nos deleitamos en Él. Entonces, mire, pero sin embargo, vemos el salmo de los hijos de Coré. Este salmo empieza diciendo: para el director del coro, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Vuelven estos hijos de Coré a hablarle al alma. Porque usted, si baja sus ojitos al versículo 2, ellos dicen: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Pero ¿no ha visto usted un video donde pasa un ciervo? Pero no es que el agua está enfrente, sino que le llega a sus papilas gustativas y a su naricita del ciervo, que anhela tanto el agua que cuando la encuentra a cierta distancia, 1 o 2 kilómetros, hace como un chillido así, que eso se oye por kilómetros. Como quien dice: encontré algo tan preciado en un momento de sequedad. Por eso aquí decía: como el ciervo brama por las aguas, así mi alma te anhela, oh Jehová, o suspira por ti dentro de mí. Como que aquel anhelo de este hombre que estaba pasando un momento difícil, y continúa diciendo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y él se hace la pregunta: Señor, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mire, estaba anhelando algo que él había vivido, porque sigue diciendo: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Él estaba pasando un desierto, estaba pasando una situación difícil, pero sin embargo me llama la atención. No extrañaba tal vez la comodidad que vivió en tiempo, sino que extrañaba a Dios. Así como el siervo bramaba, anhelaba el agua, que en ese momento de sequedad, Coré venía y extrañaba la presencia de Dios. Su alma estaba lejos, aunque se sentía que estaba vivo, pero se sentía seco. Y él dice en esta parte: mire, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud, la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría, con acción de gracias y con la muchedumbre en fiesta. Me acuerdo del culto, cuando yo llegaba, celebraba, danzaba, me gozaba, esperaba, anhelaba como el agua en este desierto estar en la casa de mi Dios. ¿Cuántos no a veces pasamos ese momento? Que el culto se nos hizo algo tan monótono, algo tan común, algo tan de costumbre, que fuera como que llega el alma, está pero ¿qué pasó con aquel hombre, aquella mujer que se gozaba, que lloraba, que buscaba, que cuando oraba, que buscaba oración, que iba a la montaña, que bajaba, que subía, que todo el tiempo era un momento de gozo, de alegría? Eso es lo que decía: me acuerdo cuando yo los dirigía, cuando yo entraba a la casa del Señor, iba con la multitud, me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Y él había perdido ese deleite, ese gozo, por una situación difícil, porque tal vez alguien lo había engañado, alguien lo trató mal en la iglesia, cualquier excusa. Pero sin embargo él estaba hablando que lo que extrañaba más era la presencia del Señor. Había perdido tal vez el deleite.
Había perdido el gozo. ¿No le pasa a veces que uno viene, hermano, en directo como que ya vine por cumplir? No le ha pasado. ¿Sabe cómo pasa a veces? No sé si a usted le ha pasado, hermano. Una vez yo siempre me acostumbré a planchar, o mi esposa me planchaba el traje antes de ir a la iglesia, bien bonito. Pero ya después un día me vi, no aquí, ya me busqué un chaleco porque mi camisa estaba chupada como una vaca, bien arrugada. No me importó llevármela así porque me cubría el saco y el chaleco. Y entonces llegó un momento en que yo dije, es exterior, pero solo se manifiesta en mi interior. Que ya no preparo aquello que antes era un deleite, antes era un privilegio, antes no me sentía digno. Ahora, como quien dice, pues si quiero voy, si no también. Y entonces ese es el peligro, que aquí los de Corea, hermano, solo les quedaba la memoria, solo les quedaba el recuerdo, la experiencia, pero el corazón triste. Ay, si yo antes cantaba. No, si yo antes servía. Y yo era líder del área de niños, yo era líder del área de servidores, yo era líder del área de alabanza, yo era líder de media. No, y eras. Y hoy solo fue un recuerdo. Porque eso es lo triste, de lo que algo yo era. Y mi Biblia y la suya dice que es mejor el final de un asunto que el principio. Como que yo diga, ya prediqué mucho, me voy a ir un año sabático. No, mi Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro final debe ser mejor que el principio. ¿Cómo termino mi carrera? ¿Con gozo o amargado? ¿Cómo estamos terminando la carrera? ¿Deleitándonos en el Señor o acostumbrándonos a venir a la iglesia? ¿O venimos a cumplir un privilegio? ¿O venimos a deleitarnos en aquellos que no éramos dignos, pero Él nos llamó por dignos? Es que ese es el evangelio. Por eso le decía, no, yo no vengo a acusarlo. Si lo acuso, me acuso a mí mismo. Sino que yo vengo a prepararlo para que la iglesia del tiempo final, que la Biblia marca que es una iglesia que va a ser llena de la gloria del final, el mejor vino del final, la revelación del final, y lo mejor del final lo dejó el Señor para nosotros. Y que vivamos el final con toda la herramienta, bien apagados, sin revelación, sin aceite, sin lámpara, acomodados, bien solo de recuerdos. Es verdad. Y la Biblia dice, no es sabio decir que los tiempos pasados fueron mejores que esto. No es de sabios decir, es de tontos decirlo, dice. Le voy a contar algo. Mi abuelo era millonario, de verdad. Y que yo viviera de ese recuerdo, si a mí no me tocó ni un peso. Ay, me acuerdo, los caballos nunca los monté. Solo miro las fotos. Pero me era millonario y yo no tengo ni dónde quedarme muerto, hermano. Así ahorita en el evangelio. Que yo apantallara. Es que antes la gloria de Dios. ¿Y hoy qué? Es que no, hoy es hoy. Y entonces nos tenemos que deleitar en el hoy. Porque ayer ya pasó y hoy es el día que Jehová ha hecho para que podamos nosotros deleitarnos, gozarnos, a obrar de tal manera que podamos entender realmente entonces qué pasa, hermano. Que el mayor peligro espiritual, escúcheme bien, tal vez no es alejarnos del Señor, sino acostumbrarnos a estar con Él sin deleitarnos en su presencia. ¿No le ha
pasado que a veces estamos aquí, la presencia del Señor manifiesta, y uno pensando en las muelas del gallo, cuando Dios puede estar sanando, puede estar libertando, puede estar abriendo puertas, y nosotros viendo para todos lados, y Dios aquí, y Dios aquí. ¿Por qué? Porque, como le digo, como se ha perdido eso, mejor no dijo, mejor nos dijo, calla, pum, guarda en tu boca. Entonces, cuando se pierde el deleite, yo creo que es importante que podamos nosotros, hermano, la Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Todo es todo. Porque ya ir obligado. Hermano, vamos a ir a evangelizar. Ay, ustedes que me molestan. Ok, pues ¿a dónde ir? Hay que ir. No, mejor quédate, se vas a ir así. ¿Verdad? Me tocó una oportunidad, hermano, que decimos, hermano, el uniforme es este para que nos distingamos y estamos bien bonitos. No, a mí ese color a mí no me va. Imagínese, hermano, no me va porque soy muy moreno. No, déjate de cuento, Leo. Pero mire, pues, avancemos, porque empecemos desde el principio. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Edén, diga conmigo, delicia. Este era un lugar hermoso, era una relación constante. Por ejemplo, aquí dice esta versión, y la Huneman dice, y Señor Dios tomó al hombre, plasmó y púsole en el paraíso de las delicias a trabajar y a guardar. Mire, comunión constante, presencia constante de Dios. Mire, cuando uno ya trabaja sin deleite, se vuelve carga. Y aquí es realmente, hermano, lo que el Señor los puso, porque mire, aquí ya era una obediencia sin esfuerzo. Que alguien haga las cosas porque las tiene que hacer, ya no es deleitándose. Ya es porque, diría, tengo la harta obligación de hacerlo, no porque me deleite en hacerlo. Y aquí definitivamente Dios pone al hombre desde el principio para que le marca y le dice, mira, lo vas a cuidar, lo vas a cultivar y lo vas a hacer porque yo voy a estar ahí. Había que cuidar la presencia de Dios. Cuando uno logra entender eso, hermano, anhela que dentro de nuestra casa sea un paraíso. Lógico, sin la serpiente o sin el culebro. Pero Dios lo hizo con ese propósito, de que mi casa, tu casa, su casa fuera un deleite para aquellos que teníamos que cultivar, que cuidar, porque la presencia de Dios estaba presente. La pregunta es, no me conteste, ¿su casa es un deleite? ¿Tu matrimonio es un deleite? ¿Nuestra vida es un deleite? Venir a la casa del Señor es un deleite. Porque ahí estamos diciendo, realmente es el principio. Porque mire, se trabajaba con deleite, no por carga, no porque de plano me tengo que mantener a estos chirices, sino porque era mi deleite lo que Dios me regaló y me dio para que yo lo cultivara, lo cuidara, lo trabajara, lo guardara y que se fuese ese paraíso. Pero ahora las casas, espero que sean paraísos. Si no, mejor, hermano, haga un evento y le pone un ring y hay pura pelea de la WWF. Pero avancemos, porque ¿en qué momento cambiaron la confianza por la duda?
Si Dios les había dado todo. Recuerde que en ese tiempo la serpiente caminaba, por eso le puse un animal horrible así. Y ese culebro hablaba. Y entonces dice la Biblia que le dice, y la serpiente era más astuta de cualquiera de los animales del campo. Cuando la Biblia habla del campo, dice el campo es el mundo. ¿Qué tenía que estar hablando Eva con un ser del mundo? Yo me imagino que Eva empezó a abrir su Facebook y empezó a hablar con otra persona que no era la de su casa. No, se lo pongo así porque dice que era el animal más astuto del campo, no del huerto. Se metió un ser extraño adentro del huerto de delicia, alguien que venía con la astucia del mundo. Y entonces dice que el Señor, y le dice que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ya había una plática, ya habían entonado un diálogo, ya estaba también, hermano, esto le quiero decir algo. Eva, no solo estoy hablando de mujeres, Eva, estoy hablando de una entidad femenina que se llama iglesia. ¿Qué voces escuchamos allá afuera? ¿Quién te enseña lo que sabes y sabes si es correcto, que está bajo el canon bíblico? Porque ahí dice, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y el punto aquí, la influencia, la duda, hermano, que Dios, que ella le puso de Dios, porque empieza la serpiente a hacer una pregunta, ¿con que Dios te ha dicho? Cuando ya el enemigo mete duda, porque a veces le pasa al cristiano. ¿Será que es cierto lo que me están diciendo? Si yo no veo la prosperidad y que Dios me va a bendecir y que Dios me va a cuidar y no me cuida, empieza la duda de la serpiente a meterse en los corazones y se empieza a perder el deleite. Porque estamos viendo nuestra realidad con nuestros ojos naturales y nos olvidamos de lo espiritual, de las promesas de parte de Dios. Y entonces aquí la serpiente ya, su influencia, por eso, hermano, los influencers allá afuera, ¿qué influencia ponen en la juventud? Le ponen modas. A veces está la niña que bien bonitica con su vestidito y ya después quiere andar mostrando el ombligo. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo que pelaras el banano, viejo enano y barrigón? Así decían. Por eso le digo que quién, ya le metió duda, ¿quién te dijo? ¿A poco que dice que Dios te habla? ¿No le han comentado? Que Dios habla a través de a ver qué te dijo Dios. Y ya viene la gente poniendo duda. Y entonces ya como que ahí está tu pastor. ¿Tú crees que Dios le habla? No, cuentos. ¿Le ha hablado a usted Dios? Pero avancemos porque le estoy marcando primero cómo empezó todo. Cuando se dejó de trabajar, cuando se dejó de cuidar, cuando se dejó de cultivar, lo que antes era un deleite hacerlo. ¿Sabe cómo? ¿No se acuerda, hermano, que usted le llevaba a su esposa chocolates, dulces, flores y todo lo que es bonito? Ahí estaba, mira mi amor, pensaba en ella, le ponía, usaba el beeper, pagaba por teléfono, pagaba por hablar con ella. Ahora le paga para que se vaya. Ahora le paga para que se calle. Mire cómo son las cosas. Mi amor, tengo que colgar. No puede ser. ¿Cómo que vas a colgar? Si apenas son las 3, pero de la mañana. ¿Se acuerda cuando estaba bien prendido el teléfono? ¿Nunca se quedó dormido usted en el teléfono hablando? ¿Verdad que sí? Sí o sí. ¿Sabe cuándo me despertaba? Cuando el bill me llegaba de $300. Pero ¿qué le quiero decir? ¿Cómo se fue perdiendo ese diálogo? ¿Cómo se fue perdiendo todo eso que en nuestra casa? ¿O qué fue lo que vino de afuera a afectarnos? Celular, teléfono, programas, series, todo lo que quiera. Vino a meterse ese culebro. Y ya mi deleite no estar a la par mía, sino estar viendo qué me enseñan allá afuera. Ese es su silencio, me dice que es cierto. Va,
Y entonces, mire, ese Adán, hermano, así es su esposo. ¿Por qué se ríe, hermano? No. Mi esposa me dijo, ¿dónde estaba esa tu foto? Ah. Así que no se ría porque es cierto. Ese era cuando así era yo joven. Después de que vine a San Diego me quedé pelón con canas y gordo. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era deseable para alcanzar sabiduría, alcanzar sabiduría, tomó fruto, comió y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Hermano, vieron, desearon, tomaron aquello que Dios les había dicho que no. Cuando ya se había perdido, empezaba el deleite a bajar. Aquello que antes nosotros decíamos, no, yo no, poco a poco se fue dejando. Cuando sintió, ya estaba comiendo la mordida. De la noche a la mañana no fue. Eligieron hacer la voluntad de ellos en lugar de deleitarse en la voluntad de Dios. Porque empezaron a ver. Empezaron a darse cuenta, hermano, de que no pensaron que iban a haber consecuencias, sino que al ver, por eso mire, hermano, los ojos son portales, los ojos son puertas dimensionales, lo que vemos, porque hermanos, son las puertas de nuestra alma. Porque como le dije el otro día, el pecado no empieza terminando tal vez revolcado en alguien, sino ya con los ojos empezó. Y cuando ellos vieron, agradaron y ya desearon, espíritu, alma y cuerpo. Y dejaron de hacer la voluntad. Jesús mismo decía, Señor, mi trabajo es hacer la voluntad, que lo que yo haga sea agradable para ti. Que no se haga mi voluntad. Esta prueba está difícil, esta prueba está dura, esto está pero muy fuerte. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Mi deleite es que tú te deleites en mis decisiones. Por eso el salmista decía, me deleito en hacer la voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Mire, me deleito en hacer tu voluntad, no la mía. Aquello que aunque me cueste, pero va a agradar el corazón de Dios. Avancemos porque ya ese Adán se miró que se comió la manzana, pero... Y entonces dice la Biblia que la serpiente siguió el trabajo y le dice, pues Dios sabe. Fíjese, la serpiente sabía, Dios sabe que el día que comáis, mire, así son nuestras esposas de bellas, ¿o no? Solo dos, amén. No sea, hermano, mi amor, mira, usted hubiera dicho, no, esa está fea comparada con la mía. Pues Dios sabe que el día que de él comáis del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el mal. No lo dijo Dios, lo dijo la serpiente. Dios nunca les dijo, hermano, a ellos, sino que realmente la serpiente le ofreció, hermano, a ellos decir, vas a ser como Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Nunca les dijo, yo eso quise ser y me bajaron. Les estaba metiendo la tentación, no era como ser Dios, sino ser Dios para sí mismos. Una doctrina de demonios que se opone a lo de Dios. Mire, ¿sabe por qué pasa esto? Hay gente que rechaza lo que está aquí. Aunque esté en la Biblia, lo rechaza, pero porque alguien más se los dijo. Hay mucha gente que rechaza cosas de la Biblia, estando en la Biblia, pero no lo han corroborado, porque se los dice a alguien, tal vez con un espíritu de convencimiento, de adivinación, y se lo creen.
Eso del velo cuando oran no es de Dios. En la Biblia no hay. El último apóstol es Pablo. ¿Cuántos han escuchado eso? Y después hay 21 apóstoles después de Pablo. Pero la gente lo repite. Lo repite. Lo repite. Eso no sé. El diezmo es del Antiguo Testamento. El diezmo es de la ley. Mentira. El diezmo se lo dieron a Abraham y la ley no existía. Y aquello, sí, así es. ¿Quién te enseñó? Eso de danzar no es de Dios. ¿Quién dijo? Hay 10 tipos de danza en la Biblia, con versículos. Se los muestro si quiere, para que. Y entonces uno rechaza algo porque alguien me dijo. Y no estoy creyendo algo que está escrito. Porque así nos pasa. No, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no es de Dios. ¿Quién dijo? No es de Dios. ¿Quién te dijo? Es lo mismo que le dijeron a Eva: mira, tus ojos vas a ser como Dios. Oh, sí, le puso ya el chip, hermano. ¿Para qué? Para que realmente ellos pudieran entender que hay alguien que se opone al pecado, hermano, o justifica algo que hace. Por ejemplo, lo de los apóstoles. Es que hace años solo había uno apóstol. Ese fue el último apóstol. Pero ¿quién dice, hermano? Y el conglomerado cristiano se va. Así es, así es. Y hasta se pelea con uno. Le voy a mostrar con la Biblia. No, su Biblia está trastocada. Pero ¿cómo te va a estar trastocada? Y eso que no le hablo de la Navidad. Y ahí vale otra. Hermano, que pase la pastora. ¡Pastoras! ¿Quién dijo? Se rechaza algo porque se creó algo con un espíritu fuera del contexto bíblico y parece verdad. Es más, Apolos, dice la Biblia, hermano, era un hombre elocuente, un hombre de palabra bonita, sabía cómo dialogar, sabía cómo convencer. Y hermano, y estaba él predicando a Apolos, y Pablo lo menciona. Y entonces llega un momento donde está Aquila y Priscila y Apolos enseñando. Y todos conocían a Apolos por el gran predicador. Y viene aquí la Priscila y le dice: ven, hermano Apolos, sí, usted conoce el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y lo agarren: venga, le vamos a dar la explicación. Lo vamos a llevar a doctrina básica. Un hombre que ya predicaba no sabía de la llenura del Espíritu Santo. Eso quería, ya lo vio. Esa es clave morsa. Le digo: cállate ahorita que estoy predicando. ¿Cómo perdieron el deleite? Adán y Eva, dejando de cuidar, dejando de cultivar, hermano, poniéndole atención, dejando de hacer la voluntad de Dios, queriendo ser influidos por lo de Dios. Y sin embargo, empezaron ellos conociendo. Mire, por eso la Biblia dice en Génesis 3:5 que cuando ellos fueron abiertos sus ojos, le dice Satanás: van a conocer el bien y el mal. Porque, ¿qué pasa? Dice Isaías: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay cosas que se le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Aquí tenemos que realmente ver cuando se pierde el deleite, se duda de todo. Cuando hay cosas que antes rechazamos, ahora las toleramos. Ya una mala palabra se tolera. Y hasta se le puede decir: es una mentirita blanca. Como alguien me dijo una vez: magia blanca no es mala, ¿verdad, pastor? No, le dije, es re mala.
Porque ya se toleran cositas. Y entonces nos damos cuenta, hermano, que me acuerdo que cuando nosotros estábamos, nosotros, fíjese, mi nena la primera estaba bien pequeñita. Y nosotros teníamos la colección, hermano, de Disney. Toda la colección de Disney. Pero así, llámeme, todos. Y entonces empezó a venir el entendimiento de lo que estábamos siendo, porque lo que hacíamos era que en lo que hacíamos de otras cosas, le poníamos Bambi, le poníamos Cinderella, le poníamos, se la sabía de todas. Pero cuando empezamos a ver que atrás de todos esos mensajes, esas películas, habían mensajes subliminales, dije, ¿qué le estoy ministrando a mi hija? Hermano, en aquel tiempo eran como unos $1,500, $2,000 de inversión. Y agarro yo la caja y así como que, ¿la tiro o no la tiro? ¿Me quiere o no me quiere?, decía la Margarita. Y entonces le dije, se la voy a vender a alguien que me dé 500 varos. Y me dice mi pastor, ¿para qué le vas a dar el mal a alguien más? Agarramos la caja, hermano, basura. Porque es que estábamos entendidos que teníamos que cuidar el deleite, el huerto. Y así con la música, y así me acuerdo, hermano, que mi cuñado, que Dios lo bendiga, aquel me dice, mira, te tengo unas alabanzas bien bonitas y que no sé qué, y me agarró un montón de cassettes, hermano, pero era pura cumbia, puro rock, y así que en lugar de adorar a Dios me daban ganas de bailar, de verdad, porque la música lo que tiene que hacer es llevarme a adorar a Dios. Para eso fue Dios creó la música, para que nosotros que fuimos creados para la alabanza de su nombre nos lleve a adorarlo. Esa música que yo escuchaba, bien, un merengue bien un sabroso, dirían por ahí. Hasta así hacía yo los brazos, hermano. No, pues, pero se lo pongo así para que a eso me llevaba. Y me emocionaba de que yo quisiera adorar a Dios, no. Me despertaba al viejo hombre. Y entonces dije, no, perdónenme, no me volví religioso. Porque yo soy feliz. Y yo alabo y me gozo en el Señor. Pero empecé dije, no voy a ser permisivo de cosas que hay tan inofensivas. Esa culebrita se convierte en dragón después. Bueno, pero lo que le quiero marcar acá, hermano, que empezamos a enseñar, a poner realmente límites, las amistades, cuidábamos todo lo que oían, lo que miraban, lo que platicaban, que hablaban, y eso es parte de que nosotros al conocer lo bueno de lo malo, no podemos decir algo, pero es que son niños. Sí, eso quería Faraón. Dejen a los niños, llévense los viejitos a alabar a Dios, pero déjenme a la generación pequeña para que se quede acá en la casa. Y gracias a Dios y bendigo a Dios, porque mi pastor me decía, porque a veces, pastor, yo voy a dejar a mis hijos. No, tráetelos a todos. Pero es que están así trompudos, pues aquí les ponemos un bozal. No, aquí los componemos. Ahí en las bancas caminaban, crecían. Hermano, ya después nosotros nos queríamos ir y ellos se querían quedar. Pero porque ese era el cuidado. Y ahora tenemos que tener cuidado, hermano, es más, la corrección. Mire, nosotros teníamos una paleta de esas para mover masa. ¿Conoce usted esa paleta para mover masa? Una grandota así que mueven la masa de madera. Y hasta mi esposa le puso nombre. ¿Cómo le pusiste? A la paleta. Tela, tula, ¿cómo? ¿Tula va? ¿Tula qué? Cuando se portaban ahí decía Tula. ¿Y por qué Tula? Tú la pediste, vení para acá. A mí cuando crecí me decían esa paleta, ahí está tu tata. Tu papá no está ahí, pero ese sí te va a corregir.
no escatimábamos en la instrucción, en la enseñanza, en la disciplina y el castigo. Porque así es el orden de Dios. Hermano, ahora los chiricitos mandan a unos viejones de este alto. Brincan, gritan, patalean. ¿Qué quieres decirse? Ok, pues, ok. Ya después. ¿Y la autoridad? Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y después, hermano, vienen aquí. Siempre la gente está buscando un culpable. Vienen que aquí queremos que en la iglesia nos lo corrijan cuando no tenemos toda la semana y ni los corregimos. Pero ¿por qué le digo esto? Porque así se perdió el deleite. Que lo que nos dieron era una responsabilidad de enseñarles, de dirigirlos, de cuidarles lo que miraban. Hermano, no teníamos iPad, teníamos una televisión y es la única que mirábamos. Yo le decía a mi esposa, en mi cuarto no pongamos televisión, porque en lugar de platicar vamos a estar viendo tele. Y en la sala, 1 hora. ¿No creció usted? Solo tienes 1 hora para ver caricaturas. Pero para ver caricaturas, Spiri González o lo que venga, ya tenías que haber hecho tu tarea, ya habías tenido que limpiar tu cuarto, ya habías tenido que sacar la basura, ya habías tenido que ayudar en la casa. Si no, no. ¿O no era, está bueno, no era así como crecimos? Jóvenes me van a odiar. Pero ahora, después de haber visto 1 hora tele, 3 horas jugando PlayStation y 4 horas en el iPad, ¿ve a hacer algo? No. Ok, está cansado el niño de tanto ver tele. Y es que, mire, ¿y el deleite dónde está? Los padres, ¿dónde estamos? Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final es un camino de muerte. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde nos está llevando, hermano? Mire lo que dice la Biblia. Satanás, tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas. De Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Eso le estaba diciendo a Adán y Eva. Descuiden, no le hagan caso, no hagan su voluntad, sean como Él, suban como Él. La enseñanza no le hagan caso, no se deleiten, hagan lo contrario que les dijo. Querían ser como Dios, terminaron escondidos, llenos de culpa y expulsados del deleite, cuando lo tenían todo. Y ellos eran los del principio. Y Dios nos dice: pongan atención a lo que le pasó a ellos, para que en tu casa no se pierda el deleite, o mejor dicho, uno mismo se expulse del deleite. Uno mismo ya no quiere ni estar en su casa, porque lo que menos hay deleite. Hay más serpientes que deleite. Pero mire, pues, es el primero nada más. Como este hombre que acostumbraba. ¿Te me regresas? Ya ve cómo no hacen caso. No se lo estoy diciendo. Y acostumbraba a hablar con el Señor Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Hermano, cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante José, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Mire qué llamado tan lindo. Libertador, profeta, intercesor, una relación íntima con Dios. ¡Qué deleite! ¿Usted no cree que Moisés cómo saldría después de esa plática con Dios? Si su rostro cambiaba. Si Dios le decía: mira, Moisés, te he llamado para que libertes a tu pueblo, a mi pueblo. ¿A mí, Señor? Sí. Si usted sabe el diálogo: Señor, pero yo ni hablar puedo. A mí se me lengua la traba, era como tartamudo. Si yo te voy a usar, Moisés.
Pero Señor, ¿cómo es posible? Me van a rechazar. Yo crecí en la cultura judía, egipcia. Y tus hijos, no te preocupes, cara a cara, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar. Hermano, ¿cómo serían esos momentos donde Moisés se ponía a hablar con Dios? Póngase usted Moisés. ¿Se acuerda de esos momentos cuando hablábamos, cuando llorábamos, cuando decíamos, Dios me habló a mi corazón? Tuve un sueño, tuve una visión. Señor, qué rico. Ay, entendí esta porción de la Biblia. Qué lindo, no la había entendido antes. Ahora ya sé. Y la subrayaba con su marcador anaranjado, amarillo. Y decía aquí, hasta apuntaba. Ya sé qué quiere decir eso. ¿No le pasaba eso? Cuando estábamos en la Biblia de papel, y esta palabra coinonía, y esto ¿qué querrá decir? El aposento alto. Y empezaba uno, hermano, a escribir todo. Gracias, Señor. Ay, ya entiendo, hermano. Y lo que hacíamos, hermano, ya sabes lo que significa esta palabra. Así nos pasaba a nosotros. Mire, queríamos ir con nuestro pastor a decirle que habíamos descubierto el agua azucarada. Ya sabía, pastor, que la serpiente no estaba en el huerto, sino que venía del campo. Buenísima. Y eso lo pensó así, precioso. Sigue. Y íbamos como aquellos niños a seguir buscando remas y apuntarlos. Y a los martes llevábamos una lista. Ya saben que Moisés significa sacado de aguas. Y nosotros, y todos ya sabían, hermano. Y nosotros, ya saben eso, que Moisés significa sacado de aguas. Ay. Como niños que habíamos descubierto algo que jamás habíamos visto. Y así era Moisés. Pero ¿en qué momento empieza ese hombre a cansarse? Empieza a decir en el libro de Números: entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? La carga acumulada empezó a apagar ese gozo de servirle a Dios. Pasó pasó del deleite en guiar a ese pueblo a sentirse cargado. A veces pasa así, hermano. Me acuerdo que la primera vez que me dijeron: mira, te toca ministrar los diezmos y las ofrendas. Oré, ayuné, me paraba frente al espejo. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy traigo un tema, un rema de parte de Dios. Me confundía yo solito, me estaba hablando al espejo. Y cuando me paraba de todos los hermanos, todo lo que dije en el espejo se me olvidó. Yo me había levantado a las 4 de la mañana a repasar otra vez si quieren, Malaquías 3:10. Pero estaba así, hermanos, y hermano, me temblaba todo. No me sentía así como que, híjole, y no me sentía yo como que, yo esperaba que el de la alabanza se tardara horas y nunca me dieran el tiempo, porque yo decía, yo la voy a regar. Malaquías 3:10. Oraba, ayunaba, la leía, la volvía a leer, la volvía a leer, la volvía a leer, la apuntaba, le preguntaba a mi esposa: ¿qué pensás? No, ahí te vas demasiado, no tiene nada que ver con lo que. Y yo, híjole, ¿y ahora dónde me voy? No sé si se acuerda de esos momentos. No, que el micrófono aquí y la Biblia así, hermano, como que estaba aquí. Y ya uno decía: esa Biblia como tiembla. No, era uno, hermano, que estaba así que. Pero en qué momento la carga de este hombre que estaba cara a cara con Dios, llega un momento, ¿sabes qué? ¿Por qué me escogiste para que lleve esta carga sobre mí?
¿Acaso concebí yo a este pueblo? Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno con la adorniza, lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres. ¿De dónde he de conseguir carne para darle a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Esto no estoy hablando de un hombre libertador. Estoy hablando de un hombre de familia, un padre de familia, una mamá de familia que ya se le hizo carga ¿cómo le pudiera poner? La responsabilidad que tenía. Yo me acuerdo que cuando agarré a mi niña, la primera, en mis brazos, yo le dije: hoy vas a aprender a ser hija y yo a ser papá. Hermano, la llevaba a todos lados, se me encaramaba aquí, jalaba fotos aquí, focos allá. Yo era el deleite, el dirigirle, al enseñarle y aún el corregirle, porque me dolía más a mí que a ella. Pero ¿en qué momento se nos ha pasado eso? Aquella responsabilidad que aquel hombre de Dios dice: y si así me vas a tratar, mejor mátame. No se deleitaban con Dios porque querían carne. No se deleitaban de lo que Dios les daba. Siempre querían lo que otros comían. Voy a ir terminando. Pero ¿dónde empezó el problema? ¿Dónde empezó el problema de Moisés? ¿Dónde empezó el momento donde Moisés dijo: ya no aguanto este pueblo, de verdad ya no soporto esta situación? Dice la Biblia en Números: y el populacho, siempre como la serpiente, agentes extraños de nuestra casa, gente fuera de. El populacho era la mezcla de los egipcios que se fueron con el pueblo de Israel. Otra versión dice la chusma. Dice: el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Mire cómo trataban lo de Dios. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. La gente que no logró valorar lo espiritual, la gente que no valoró su privilegio, fácilmente lo confunden, fácilmente le atrae lo de Egipto. Por eso hay muchos que han estado en altares, hay muchos que han visto la gloria de Dios, pero siempre estuvieron conectados porque nunca se deleitaron. El peligro es que dentro de nosotros mismos, por eso Dios aborrece las mezclas. Que tengamos un pie en Egipto y otro acá, y querramos comparar lo del mundo con lo de la iglesia, o con lo de la iglesia con lo del mundo. Y eso siempre siempre vamos a estar aquí, pero viendo cómo hace el mundo. ¿Sabe? Por eso hay que a la iglesia de este tiempo final le quieren dar mayor entretenimiento para que se parezca más al mundo y menos a lo de Dios. Porque ya no quieren pastores, quieren coach. Y si así este traje es muy, muy religioso, muy legalista, que vengamos con corbata y con traje, porque ya la nueva juventud quiere un pastor que venga con pantalón roto, camisita bien apretadita. Ya. Y que les dé 10 minutos de mensaje y a escupir a la calle. Porque así, ya lo espiritual, demasiado comida del cielo, queremos carne así de a montón. Y Dios les envió codornices hasta que la vomitaran.
¿Sabe? Por eso a la iglesia no le gusta la oración. No usted, en la iglesia a nivel mundial le cuesta la oración, la intercesión, la adoración. Somos más apegados al júbilo, porque tenemos el principio que se ve acá. Por eso la iglesia del principio del libro de los Hechos tenía 4 pilares: la doctrina apostólica, la comunión, el compartir el pan y la oración. Esos eran los 4 pilares que la iglesia se fortalecía, estaba fundada en la doctrina apostólica, en la comunión, en el compartir el pan y en la oración. Eso sostenía la iglesia. Pero Moisés, ya para ir terminando, el populacho que se les metió, la asamblea promiscua de gente extranjera, se mezcló la multitud, la chusma reunida con ellos, gente que los contaminó. Gente que les empezó a enseñar costumbres egipcias. Gente que les decía: pon tu zapato el 5 de enero. ¿Cuánto es? El 6 de enero. Hermano, solo dígame usted, ¿Halloween es de Dios o es del diablo? ¿Y por qué la iglesia cristiana lo celebra? Mire, llámeme religioso, pero yo a mis hijos el día de Halloween no los llevaba a ir a la escuela. Y para Navidad, solo una vez me metieron gol, y olímpico. Un día le cuento, pero cuando yo miro eso, no, hermano. Así que póngase de pie, por favor. ¿Qué hizo que este hombre, que Dios le había dicho que hablara a la peña a la vista de ellos, golpeara? Hermano, un hombre que tenía todo para que dile, háblale a la peña a la vista de ellos. ¿Y sabe qué pasa? Cuando alguien está frustrado, cuando alguien está molesto, cuando alguien tal vez está amargado, en lugar de hablar, golpea. Pero no golpea con la mano, golpea con la boca. Porque le dice el Señor, mire, le dice, hablad a la peña, y él levantó su mano y golpeó a la peña. Perdió las promesas por influencias de afuera. Hermanos amados, las malas compañías te van a corromper. Y tú vas, es que es mi amigo. Pero ¿a dónde te está llevando ese amigo? ¿A dónde te está llevando esa amiga? ¿Hacia qué final? Hacia hacer la voluntad de Dios. Pero primero, antes de, ¿está haciendo obedecer las órdenes de tus padres? Porque este Moisés, que hablaba cara a cara con el Señor, se amargó, golpeó aquello que Dios le dijo que le hablara. Le cambiaron su carácter, era tan agresivo. También le hicieron enojarse en las aguas de Mara, y le fue a mal a Moisés por culpa de ellos. Hermano, ¿no le ha pasado? Una vez yo corregí a uno de mis hijos y sí, me quité el cinto y le pedí duro, pero por culpa de sus amigos. Y los otros felices y contentos.
Y uno bien enojado, uno desquitando su furia con gente inocente. Porque mire lo que hicieron con este Moisés que hablaba cara a cara. Llegaron a amargarle el espíritu. Se puede ministrar el poder sin deleite. Se pueden perder promesas por influencias de afuera. ¿Cuántas promesas tú y yo no tenemos? Pero las influencias de allá afuera nos están abarcando. Yo conozco gente que tiene una gracia para hablar de Dios, que tiene una gracia. Yo digo, este tiene de Dios. No digo que es ministro, pero puede encajar. Yo le digo, qué lindo habla, qué lindo expresa. Pero le cuesta encajarse en lo de Dios, porque lo atrae, lo de afuera lo atrae tanto, que es fácil más ceder que mantenerse firme. Y Moisés, ya Dios le dijo que el milagro, mire, aquí me quedo. Moisés les dijo, ¿creéis que podemos sacar agua de esta roca? Ya no es Dios, ahora era yo. ¿Ustedes creen que yo puedo sacar agua de la roca? Cuando se pierde el deleite, ¿sabe qué pasa? Por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mí tienen papeles, por mí tienen esto, por mí, no, por mí, todo era por mí, dijo Moisés. Por todo lo que he hecho, por el esfuerzo que yo he hecho. No, todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Póngase de pie. Si hemos perdido el deleite, si hay cosas que las hacemos porque es una costumbre, que este año Dios habilita en nosotros el poder deleitarnos una vez más, y que cada día sea un día para tener un nuevo encuentro con el Señor, una nueva oportunidad, que se abra una dimensión de bendición sobre nuestra vida. Tú que profetizabas, tú que cantabas, tú que alababas, tú que adorabas, tú que servías, tú que tocabas un instrumento, tú que Dios había habilitado tu vida para algo, y colgaste el arpa, colgaste la guitarra, colgaste el piano, el saxofón, colgaste el micrófono, colgaste la Biblia, no sé, tal vez hasta el don de gente tenías, don sabiduría, don de hermano, don de lenguas. Hablabas en lenguas, eras el que profetizaba. ¿Y qué circunstancias te limitó? Pastor, yo cuando hablaba a la gente, mira, el Espíritu Santo lo convencía, pero vuelve otra vez, aviva el don del fuego de Dios que ha puesto en ti, para que vuelvas. Es que ya estoy muy entrado en años. Mejor, eres más sabio. Cuando unos jóvenes habla como 1000 palabras, el sabio 2 palabras y convence. No te quedes con el hubiera podido, no te hubiera hecho. Y no es que yo, no es el hubiera, no existió. Lo que se hace es hoy. Tienes a Dios, tienes el talento, tienes la gracia, tienes la sabiduría, tienes la inteligencia y sobre todo tienes al Espíritu Santo. Si has perdido el deleite en el hogar, si has perdido el deleite en los hijos, si has perdido el deleite en las cosas espirituales, hoy te exhorto para que vengas delante del Señor y le digas: Señor, empecemos de nuevo, volvamos a empezar. Aviva en mí una vez más ese fuego. Si quiere venir al frente, venga así con toda disposición. No lo voy a obligar, no le voy a decir hágalo, hermano, no. Porque hasta uno mismo como pastor se puede acostumbrar al púlpito y ya no deleitarse en él. Hasta uno de pastor puede venir por compromiso, porque no queda otra, y dar un mensaje solo para cumplir el día. Pero hoy, en el nombre de Jesús, le pasó a Moisés, le pasó a Adán,
Le pasó a Aarón, le pasó a Eva. Y el problema que pasó con Moisés, entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo yo la daría a su descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás en ella. No perdió la salvación ni el llamado, sino perdió el deleite del final. Se puede servir a Dios fielmente, hermano, por años, y se puede perder el deleite en el final de los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, tal vez hay cansancio, tal vez hay frustración, tal vez hay heridas. Pero el llamado de Dios sigue una vez más. Dios no cancela su llamado o su propósito. Aún con Moisés en el monte de la transfiguración le mostró Canaán. Dios es bueno. Y Dios está llamándonos una vez más para que recuperemos el Edén, para que recuperemos nuestra casa, para que recuperemos a nuestros hijos, para que recuperemos el llamado, para que recuperemos, hermano, el deseo de agradarle. Sé que tal vez no ha sido difícil, sé que ha habido batallas, ha habido problemas, eso lo sé que a todos nos pasa. Pero también sé que Dios puede restaurar los años perdidos. Lo que el pulgón, el saltón, el revoltón y la oruga, los años que se perdieron, Dios los puede restaurar. Que vuelva a restaurar ese deleite, ese deseo, ese anhelo. Así como los hijos de Coré, que se atraían memoria de cómo ellos dirigían al pueblo. Que venga una memoria una vez más, pero solo como un recuerdo, no como una manera de que ya lo hiciste, sino para empezar de nuevo. Que seas a la manera, hermano, de Caleb, que aunque tenía 85 años, pero tenía la fuerza de 40. Él dijo: y a mí me prometieron y yo he cumplido, y ahora necesito que cumplan conmigo. Esto no es de edad, esto es de determinación, para poder empezar a deleitarnos, para que Él sea nuestra delicia, para que podamos entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, hoy te presentamos nuestra vida. Si hemos menguado, si se ha vuelto tal vez hasta una carga, se ha vuelto una obligación, se ha vuelto, Señor, en cada uno de nosotros hasta por frustración, o lo hacemos por compromiso. Queremos que todo lo que hacemos sea un deleite, aún en nuestro trabajo, no por una remuneración, sino porque deleitamos lo que hacemos, porque las cosas que tú nos das, que todo lo que tenemos proviene de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ministrando esto a tu pueblo. Recupera lo que se ha perdido. Retén lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. Recupera ese amor, recupera esa confianza, recupera este deseo de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero la oportunidad de Dios es hoy. Vuelve una vez más. Habilita tu mano, tus ojos, tu boca para leer, para cantar, para adorar, para servir, para extender tu brazo, para dar un abrazo, para perdonar, para que te deleites aún en medio de las circunstancias difíciles. Deleítate en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Ahí preséntale a Dios tu petición esta mañana. Con
al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos nosotros agradecidos por cada oportunidad que nos das. Hoy sellamos esta palabra, creyendo, Señor, que cada día son nuevas tus misericordias. Y ayúdanos, Señor, a deleitarnos una vez más en todo aquello, Señor, no solo en tu presencia, sino en todo aquello que tú nos diste. En el nombre de Jesús yo sello en cada corazón, en cada vida, y que el deleite venga para que podamos nosotros gozarnos en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor. Aleluya.